Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo de devocional. Hoy continuando con el seminario Caminando con Dios. Hoy en nuestro segundo día trataremos dos subtemas muy especiales que se enmarcan una historia bastante desgarradora, pero a la vez una historia espectacular que nos deja muchísima enseñanza para nuestras vidas. Es por eso que les ruego que en esta mañana nos pongamos delante de la presencia del Señor y le presentemos este día para que sea Él quien nos regale de su sabiduría, de su sapiencia, pero sobre todo de su presencia, para poder nosotros entender, comprender y saber el porqué y el para qué de este tiempo. Por favor, ahí donde usted está, oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, bendito Dios de los cielos. Te pedimos que desde lo alto tu bendición, tu gracia y tu misericordia nos acompañe constantemente para poder estar ante tu presencia, mi Dios bueno y maravilloso. Solamente rogarte que seas tú mismo trayendo de aquello que clamamos, que pedimos, que imploramos y que rogamos. Tu presencia, Señor, y con tu presencia la unción de tu Santo Espíritu, para que nos regales, bendito Dios de los cielos, la palabra de sabiduría, la palabra de gracia, la palabra del entendimiento, de poder entender, de poder comprender tu palabra, pero sobre todo de poder hacer rema en nuestras vidas, en nuestros corazones, y poder ponerla en práctica, mi Dios de los cielos. Gracias te damos por cada uno de los que se adjudican a este tiempo, por cada uno de los que llegan a este lugar, Señor, a casa de Dios y puerta del cielo, para que tú nos des de tu bendición, de tu gracia y tu misericordia. Acompáñanos, te lo pedimos, y que seas tú mismo, en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, dígaselo, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste
habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor. Gracias te damos, oh bendito Dios de los cielos, por lo hermoso, por lo especial, por lo espectacular que eres tú a través de la alabanza. Permítenos glorificarte, Señor de los cielos, en este tiempo. Y así como has hecho, has llenado nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma de tu gracia, tu misericordia, de tu amor y de tu bondad. Permítenos que el resto de este tiempo también sea delante de tu presencia. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos siguiendo entonces con nuestro seminario Caminando con Dios. En esto vamos a trabajar dos puntos importantes y con ello unos subpuntos. Y vamos a analizar lo que dice Éxodo 1:17. Y si ustedes me acompañan a la Biblia, en Éxodo 1:17 dice lo siguiente. Éxodo capítulo 1, versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Hay algo muy importante, recordando un poquito del día sábado, que había tres cosas muy principales, ¿cierto? Todo cambia, hay un nuevo rey y los aplausos también cambian, o el mérito cambia. En eso entendiendo que José, todo el mundo conocía a José, luego el faraón recibió a su gente y les entregó una hermosa tierra, pero pasó el tiempo y subió al trono un rey que no conocía los hechos de José,
ni mucho menos conocía el pueblo de Israel. Con el transcurso de los años, el pueblo de Israel agranda su poderío tanto en personas como en cada una de sus culturas, su lenguaje, costumbres, etcétera, etcétera, que no se mezclaron con el pueblo de Egipto. Y aquí es donde viene una orden de Faraón, y la orden de Faraón es acabar con todos los niños varones que nazcan de los hebreos. Todos debían de morir, todo varón. Y en este caso muy particular, hoy, cuando entendemos que primero es Dios, ¿cierto? Nos dice el versículo que abrimos en esta mañana, Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Cuando el faraón observó que los israelitas se multiplicaban de manera exponencial, el monarca, influenciado por sus consejeros, decidió mandar a matar a todos los niños varones al nacer. Para lograr este objetivo, llamó a las parteras y les dio indicaciones precisas de dejar vivir únicamente a las mujeres. Así sería exterminando la raza hebrea. El plan era bastante macabro, parecía muy eficaz desde el punto de vista de ellos y tenía un fin especial: lograr controlar la natalidad y así liberarse de una posible sublevación del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. La actitud de las parteras fue salvar a los niños hebreos y nos permite ver algunas verdades que necesitamos reavivar dentro de nuestras propias vidas. Entonces aquí vamos a ver un principio. ¿Cuál es el principio? Preservaron la vida de los niños, ¿sí? Dios es el dador de la vida y la única que nos ha dado, ¿cierto?, para con nosotros, pero nunca ha dejado en las manos de los hombres que disponga quién vive o quién muere, ya que Dios es el único que puede hacer eso. La vida del hombre sobre la tierra no es igual a la de los animales. El hombre tiene sentido de trascendencia, así lo dice el propio rey Salomón cuando expresa en Eclesiastés 3:11 lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Todo es hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Salvar la vida humana es una ley divina. Dios nunca aprobaría el homicidio y estas parteras se pusieron del lado de Dios. El principio, preservaron la vida. Pero llega con eso un peligro, porque cuando yo pongo o acciono un principio, cualquiera que sea el principio de Dios, siempre va a haber un peligro en contra de mí mismo, en contra de mi costumbre, en contra de lo que yo pienso, en contra de lo que anhelo, en contra de mis finanzas, en contra de mis posiciones, en contra de absolutamente todo. ¿Cuál es el peligro? No hicieron como les mandó el rey de Egipto, no lo hicieron. En muchas ocasiones, por cumplir un principio divino, tenemos que arriesgar algo de nosotros. Las parteras arriesgaron sus propias vidas. Nosotros tendremos que estar dispuestos a arriesgar nuestro prestigio, a arriesgar las posesiones, los lugares de privilegios, incluso algún cargo. Pero nada vale más que obedecer los mandatos de Dios. La sociedad actual en la que vivimos tiene mandatos y normas que espera que cumplamos, pero debemos de saber diferenciar aquellas que transcienden o que transgreden, los principios divinos y estar dispuestos a desobedecerlas para agradar a Dios. Así lo expresa el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 12:2: no os conforméis a las reglas de este mundo, parafraseando un poquito, ¿cierto? Vamos a mirar lo que nos dice Romanos 12:2. Romanos, por favor, acompáñenme a Romanos 12:2 y dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros ponemos en práctica el principio va a haber un peligro, por eso es necesario de que nosotros, ¿cierto?, en este caso muy particular, arriesguemos nuestras propias vidas y estemos dispuestos a arriesgar nuestro prestigio, nuestras posesiones, los lugares privilegiados, inclusive un cargo al cual nos aferramos, porque más vale obedecer a Dios que obedecer al mundo. Ahora, con todo esto, dentro del plan de Dios establecido, el plan
es muy claro y muy preciso. Las parteras temieron a Dios. Las parteras son egipcias. Las parteras que atendían a las hebreas eran egipcias, porque el rey de Egipto no iba a mandar a llamar a parteras hebreas, no, llamó a parteras egipcias, y ellas tuvieron la orden de a partir de hoy van a atender a toda mujer hebrea que esté embarazada. Si es varón, muere; si es mujer, vive. Pero estas parteras hebreas, parteras egipcias, también escucharon de Dios alguna vez. En medio de tanto desorden, olvido y despego del ser humano para con Dios, hablando de ese momento allá en Egipto, Dios tiene grandes planes, y esos planes son especiales. Los planes para el pueblo de Israel es muy especial. El mismo día que Dios llamó a Abraham, le declaró que serían una nación grande, ¿sí? Una nación grande, y que a través de su descendencia verían aquel que bendeciría a todas las naciones de la tierra. O sea, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: tierra será grande. Recordemos un poquito parafraseando: Abraham, sal y mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. ¿Has podido contar la arena del mar? Así también de numerosa será tu descendencia. Dos cosas: la descendencia espiritual y la descendencia en sangre. Tenía que darse. Y en este caso muy particular, el plan de Dios es muy especial. El deseo de Faraón era consolidar su plan dentro del imperio, fortalecerlo, hacerlo fuerte, invisible, como todo cualquier monarca quiere fortalecer su nación. Pero en este caso muy particular, él lo que hizo es simplemente irse en contra del plan de Dios, interferir en los planes de Dios. Yo no puedo construir algo en contra de Dios. Yo tengo que estar dentro de los planes de Dios, y todo plan que se inmersa en el plan de Dios va a prosperar. Pero todo plan que pretende alejarse del plan de Dios no va a llegar absolutamente a ningún lado, ¿cierto? No va a poder llegar absolutamente a nada. El plan del enemigo, en este caso muy particular, era consolidar el reino de las tinieblas e intervenir en el plan redentor de Dios para con la humanidad. Ninguno de los dos prosperó, ni el faraón ni el enemigo. Ninguno de los dos prosperó, porque igual Dios es Dios. Porque Dios sigue siendo Dios, ayer, hoy y lo será mañana. Nosotros también podemos decidir si queremos ser parte de los planes de Dios y participar de ellos. La condición para integrar la voluntad soberana de Dios es aceptar cada una de sus demandas y obedeciendo los principios de Él. El apóstol Juan nos recuerda que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Póngale cuidado lo que nos corresponde. En la primera parte, cierto, que estamos analizando en esta mañana, Dios es primero. Y hablábamos con Éxodo 1:17, pero las parteras tuvieron miedo. Hay un principio, el preservar la vida, y en este caso la vida de los niños. Hay un peligro, por supuesto que sí. No hicieron caso al mandato del rey, ¿sí? Pero el plan de Dios se da conforme se tiene que dar. Las parteras tuvieron miedo de Dios y no del egipcio. De Dios y no de Egipto. Continuamos ahí mismo en la segunda parte de esta mañana, que necesitamos analizar de una manera bastante firme en este sentido, y seguimos viendo. Ahora vayamos a Éxodo 1:21. Y dice Éxodo 21: y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. ¿Sí? La prosperidad viene de arriba, la prosperidad viene de lo alto. ¿Sí? En este caso muy particular que estamos hablando y que estamos analizando esta mañana, ¿sí? Hay algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y tenemos que vivir muy claro, ¿sí? Primero es Dios, y Dios nos manda y nos dice: hay que mantener un principio, y el principio era preservar la vida. Ahora, cuando yo pongo en acción el principio, hay un peligro, y ya vimos el peligro. ¿Cuál es?
mi posición, mi lugar, mi título, mi cargo, mi dinero, mi casa. Tengo que arriesgarlo absolutamente todo, porque debo entender que el plan de Dios es un plan especial, es un plan que lo cumple, que lo dijo, que lo declaró y que todo se va a cumplir. Y en este caso muy particular, como las parteras tuvieron miedo, ¿cierto? Tuvieron temor, más que miedo, perdón, temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran, ¿sí? El temor a Dios nos libera de los errores. El temor a Dios libera de nuestras vidas de un sinnúmero de errores. Suele confundirse, en este caso muy particular, suele confundirse con el temor del Señor, el miedo y el castigo. Y no es esa la idea. Nos transmite el ser humano una idea errónea. Pero la palabra de Dios nos transmite que el temor a Dios implica su amor, su misericordia, implica su bendición. Eso es lo que expresa la Biblia, eso es lo que nos transmite la Biblia. Cuando alguien hace algo o deja de hacerlo por miedo, porque está obligado, cautivo o cautivo e imposibilitado de libertad, cuando nos encontramos imposibilitados de la libertad, nosotros no podemos lograr absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando por miedo simplemente hacemos o por miedo obedecemos o por miedo a terminar o perder mi libertad simplemente algo. La obediencia a Dios debe ser voluntaria y debe de ser como resultado del amor y respeto que yo tengo o que le tenemos a Dios. Quien obedezca a Dios por obligación no conoce al Dios del manual de vida, o sea, de la Biblia. Él siempre respetará nuestra voluntad. Por supuesto que sí, Él es un caballero y respeta lo que nosotros hacemos. Cuando desobedecemos la voluntad, debemos saber que sufrimos las consecuencias, como le sucedió al hijo pródigo en la parábola que nos contó nuestro Señor Jesucristo, en donde los resultados de la desobediencia fueron muy malos. Recordemos que el padre de la historia no obligó a su hijo a quedarse en casa, sino que le dio la libertad, le entregó la libertad, ¿cierto? Y al entregarle la libertad, en este caso muy particular de esta historia, ¿sí?, le dejó. Recordemos nuevamente, el padre le entrega todo su dinero, le entrega la porción de su herencia, la parte que le corresponde, y le deja en libertad. Hasta ahí llegamos. Ahora, volvamos nuevamente a nuestra historia. Las parteras respetaron a Dios, indiscutiblemente, los principios, y por ello desobedecieron a Dios. También respetaron los principios de Dios, y por eso desobedecen al faraón y obedecen a Dios de una manera única, sin miedo alguno, sin temor alguno. Fueron tajantes, fueron muy, pero muy, digamos así, puestas en su sitio. Sabieron ser hombres, perdón, en este caso mujeres de palabra. Tomaron decisiones y esa decisión les llevó a ellas a vivir, a disfrutar. El temor al Señor nos permite evitar desviarnos de lo que ya sabemos que está bien, de lo que Dios aprueba, y nos ayuda a transmitir el control del mal. O sea, nos ayuda a transmitir un control hacia el mal. Y en este caso, nosotros no podemos darle el control al mal, al enemigo, sino debo de darle el control de mi ser a Dios. Así le sucedió a José cuando tuvo que elegir entre satisfacer sus instintos naturales y agradar a Dios en frente de una tentación sexual, ¿cierto? ¿Qué dijo? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En Génesis 39:9 lo dice, cuando la mujer de Potifar le dice que se acueste con él, porque era un joven, debo parecer, un joven bonito, y en palabras del mundo podríamos decirle, esta mujer estaba deseando a José, y en vista de que su marido no se encontraba en casa, ni los sirvientes, no había nadie, estaba la casa sola, el perro estaba afuera, los dos solos, la habitación sola. Entonces venga para acá, ¿cierto? Y José dijo muy claramente y fue enfático en lo que dice Génesis 39:9. Dice, ¿cómo pues yo haría este gran mal? Y pecaría contra Dios.
Quien teme al Señor está preocupado no por serle desagradable y por ello está puesto a comportarse de determinada manera. Las parteras en este caso también hicieron lo mismo. No accedieron a quitarle la vida a los bebés porque no querían desagradar a Dios y esto la liberó de cometer homicidio. Imagínense cuántos varones tendrían que haber podido o haber matado ellos. Entonces el Señor les liberó de cometer homicidio. ¿De cuántos males seremos nosotros librados si vivimos en un temor santo a Dios? Esto nos protegerá de los caminos perversos que nos propone el adversario, o sea, el enemigo o el diablo, ¿cierto? También seremos libres de nuestras bajezas y debilidades a las que únicamente podemos vencer con el poder concedido de Dios a aquellos que le temen y que son recompensados con él, conforme nos dice el Salmo 34:7. Miremos lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, Él es nuestro escudo, Él es nuestra espada. Él es el que va como poderoso gigante delante de nosotros. Va preparando el camino, va haciendo. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? El temor al Señor le liberó de los errores a estas parteras. Liberó del error a José. Liberó del error a muchos hombres y mujeres que tenemos como ejemplo en la Biblia. Aún nosotros, en este caso muy particular, tenemos que dar en cuenta que Dios es un Dios de libertad. Porque así como vemos del hijo pródigo, el papá no le obligó y Dios no nos está obligando absolutamente a nada. Cada uno de nosotros tomamos las decisiones que debemos de tomar y acorde a eso trabajamos. Como hay temor en el Señor, resulta que el temor a Dios viene la aprobación de Dios para con mi vida, para con los actos que yo realizo, para las acciones que yo realizo, e incluye la prosperidad. Viene la bendición para con nosotros. En este caso, hablando del principio del temor. Todos deseamos prosperar. ¿Quién no quiere prosperar? Todos queremos. Y que nos vaya muy bien en la vida, por supuesto que sí, claro que sí. Y Dios lo sabe, Dios sabe cuál es mi anhelo, que yo quiero prosperar, que me vaya bien, que a mis hijos les vaya bien. En mi caso, que mis discípulos le vaya bien, que sean bendecidos, porque en la bendición también soy bendecido yo. Que mis líderes sean bendecidos, porque en la bendición de mis líderes también soy bendecido yo. Si no, recordemos un poquito lo que hace la unción y la bendición de Aarón. Y dice que el aceite se ungió de su cabeza, bajó por su barba, luego por el vestido, hasta el último del borde de su manto. A todos nos llega. A todos nos llega la bendición. Y el orar a Dios implica, y el obedecer a Dios, y el tener libertad con Dios, y esa libertad de amarlo, de respetarlo, de tenerle el temor, de cumplir sus principios, es que trae para conmigo una libertad y también incluye su aprobación, y con su aprobación se añade o viene añadido la prosperidad. Todos deseamos prosperar y que nos vaya bien, y Dios lo sabe perfectamente. Por ello deberíamos tomar muy en cuenta lo que nos dice y lo que estamos hablando en este caso muy particular, sobre todo la nota de Éxodo 1:21, el texto como tal. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo sus familias que prosperaran. Hizo prosperar a sus familias. Entonces, la conducta de estas mujeres fue de una manera muy radical y fue aprobada por Dios. Y esta conducta era la consecuencia de tener un temor reverente a los principios de Dios. Lo que nos dice en este caso muy particular la Biblia es que Dios estuvo de acuerdo con ellas en lo que hicieron. Por supuesto que sí. Dios estuvo de acuerdo en que ellas desobedecieran al faraón y que pusieran ante todo el mandato de Dios y el principio de Dios, que es preservar la vida. ¿Cierto? Es preservar la vida. Estuvieron dispuestas a desobedecer al faraón por estar de desacuerdo, obviamente, con él. Pero lo hicieron por amor a Dios y por obedecer a Dios. Estas parteras arriesgaron sus vidas, arriesgaron todo lo que tuvieron, todo lo que eran. Podían haber, si el faraón se enteraba, pudieran haber muerto ellas, sus familias, y haberle quitado, borrarles de la faz de la tierra. Pero en este caso muy particular, ellas estuvieron dispuestas y arriesgaron absolutamente todo. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios.
Y él tomó muy en cuenta ello. Por eso el texto muy claro de Éxodo 1:21. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, él hizo que sus familias prosperaran. Póngale cuidado. Estas parteras entonces arriesgaron sus vidas por hacer la voluntad de Dios y él tomó en cuenta. Nunca quedará en el olvido nuestra manera de proceder si actuamos bajo el temor de Dios, ¿cierto? Nunca, nunca de los nunca. Dice un cantante, en este caso muy particular, usted le conoce, Jesús Adrián Romero. Y yo pensaba que te habías olvidado todas estas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí, y me he dado cuenta y que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que te escribí. La canción es muy precisa, la canción es muy clara, y aún lo tuvimos en nuestro tiempo de adoración también. Póngale cuidado. El camino a la prosperidad, según este relato, no es orar por ella, no es pedir, sino seguir el recorrido que este grupo de mujeres hizo para alcanzar la bendición. Primero, tuvieron un profundo temor y respeto a las demandas de Dios. Luego llevaron a la práctica las conductas que eran correctas y finalmente tuvieron la convicción de que Dios se agrada. Como resultado fueron prosperadas, y así sucederá también con nosotros si obedecemos a la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que siempre tiene que estar delante de la presencia de Dios, delante de Él, porque nosotros necesitamos. Recordemos un poquito, ¿cierto? Éxodo 1:17, las parteras temieron a Dios, dice, e hicieron como les mandó el rey de Egipto. Perdón, leí mal. Las parteras temieron a Dios y no hicieron conforme les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Eclesiastés 3:11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Salvaguardar la vida es un principio que independientemente debe ir en contra aún de nuestros propios anhelos y deseos, de nuestra propia vida, si es así, en este caso muy particular. Cuando el faraón ordena, se pone en este caso en juego el principio y se actúa con el principio de Dios. Sé que tengo peligro porque el rey de Egipto se va a enterar. El enemigo se entera y puede atacarme, puede castigarme, por supuesto que sí. Vienen las tentaciones y a veces somos presa tan fácil de las tentaciones que caímos: alcohol, droga, sexo, robo, crítica, chisme, mentira, etcétera, etcétera, un sinnúmero de cosas. Aún creer que lo sé todo. La autosuficiencia. Es decir, no, es que a mí Dios me quiere, no, es que no es necesario irme a congregar, no es necesario de que yo diezme. ¿Para qué si los pastores o los líderes están gordos? Lo que pasa es que ellos necesitan vivir, que trabajen ellos también. Bueno, un sinnúmero de cosas que vienen a nuestra cabeza. El principio, cuando se pone un principio en acción, tenemos una recompensa, porque el plan de Dios es único y especial. Y el plan redentor de Dios implica todo. Implica absolutamente todo, de todos y para todos. Ninguno nos escapamos. Y aún el mismo enemigo, el mismo diablo está también trabajando. Está trabajando allí porque tanto el faraón como el enemigo querían acabar y querían destruir el plan específico de Dios. Querían terminar con el pueblo hebreo, pero no lo pudieron. ¿Por qué no lo pudieron? Porque la prosperidad viene de arriba. En nuestro segundo punto, y conforme nos dice Éxodo 1:21, y las parteras tuvieron temor de Dios e hizo que sus familias prosperaran. La paga del poder, del cumplir, del seguir la orden, la enseñanza de Dios, los principios de Dios, cumplirle a Él implica que yo voy a ser prosperado, porque Él guarda mi camino, porque Él guarda mi familia, mi empresa, Él guarda mi emprendimiento, Él guarda mi lugar de trabajo, mi profesión, mi vida. Él guarda mi entendimiento, mi conocimiento. Si eso es trabajo intelectual, si es un trabajo físico, Él me da las fuerzas necesarias. Dependiendo de cómo estemos, Él se encarga. Pero cuando yo acciono el principio, si no acciono el principio, no hay nada. Recordemos que el temor a Dios nos libra de los errores. Nos libra de los errores.
A veces simplemente el mundo nos quiere poner las cosas tan fáciles, las cosas tan ligeras, tan prontas, tan bien habidas allí, que nos olvidamos que el que nos regala absolutamente todo y el don de la vida es Dios. Y Él nos entrega la sabiduría, la sapiencia, la fuerza, el entendimiento, el don para el querer, para el hacer y para poner en práctica, hijos de Dios. En este caso muy particular, la Biblia lo que nos habla es el temor reverente a Dios, que cuando yo amo, lo amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo lo que yo soy y tal cual como soy, porque Dios no busca perfectos, busca el imperfecto, el pecador, para poder sanar. Un enfermo va al médico porque necesita sanidad, un sano no va al médico. Y yo estoy enfermo en el espíritu, enfermo en el alma, y que necesito un médico que me trate. ¿Y quién más sino mi Creador, el Maestro y el médico por excelencia, nuestro Señor Jesucristo? Y así sucede, que yo tengo que estar, cuando hay temor de Dios, el Señor me libera de todos mis errores. Repitamos nuevamente el ejemplo de José. José le dijo, no, yo no puedo, y dice que él salió huyendo y salió corriendo delante de la mujer de Potifar. ¿Y qué hizo la mujer de Potifar? Se vengó. Dijo, este me las paga porque me las paga. Este no se queda aquí. ¿A dónde fue a parar? Fue a parar a la cárcel. Injustamente. Pero él accionó el principio. Pero él tuvo temor de Dios. Y viene la bendición de Dios para construir. Muchos dirán, pero es que servir a Dios es muy fatal. Servir a Dios es muy feo. Servir a Dios cuesta. Por supuesto que sí. Si él tuvo que morir en un madero, ¿quiénes somos nosotros para no pasar un proceso? Y que, como él mismo lo dice, ligera es mi carga. Hay que darle la carga nuestra a Dios y la carga de Él tomarla, porque es ligera mi carga, dice. Entonces, en este caso muy particular, Dios se encarga de cada uno de nuestros temores. Él nos libra de los errores. Y la aprobación que Dios tiene para con nosotros trae una aprobación en donde incluye la prosperidad. Prosperidad en todo lo que nosotros hagamos. ¿Cuál es nuestra prosperidad? En el trabajo, conforme prosperamos, Él está pendiente, Él cuida de mis clientes, Él cuida de mis acciones, de mi entrar, de mi salir. Hay muchos que escucho y que dicen, no, líder, ya me pusieron una carta que me van a cobrar ¿cómo es que se dice? Un impuesto o a cobrar sí, es una extorsión. La palabra clara es extorsión. Y van a extorsionar. ¿A quién tienen por Dios? ¿A quién tienen por Dios? ¿Sí? ¿A quién tienen como Dios? ¿Su Dios empleo, su Dios trabajo, su Dios dinero, su Dios empresa? ¿O tienen como Dios y tienen a Dios, al Dios verdadero, al Dios grande, al único, al que puede hacer todo lo bueno? Pueden decir que van a ir por usted, pueden decir un sinnúmero de cosas. Usted simplemente le dice, Señor, mira, en oración, esto es tuyo, esto es de ti, no es de nadie más. Si a ti te van a pedir extorsión, encárgate de ti, Señor, y encárgate de los que están al lado. Pero hay que accionar un principio. Ese principio a veces duele. Un principio que no nos gusta, la obediencia. Un principio que no nos gusta obedecer las reglas, las normas, los principios. Entonces, dentro de los principios, obedecer a Dios, amarle a Dios, endosarle todo a Dios. Endosarle implica también entregarle lo que es el diezmo, la ofrenda, la primicia, de todo lo que usted tiene, de todo lo que usted gana, como lo hizo Jacob, como lo hizo Abraham, como lo hicieron todos aún antes de la ley, ¿cierto? Dice que Abraham conquistó todo, conquistó una parte del pueblo que él era en ese entonces llamado Canaán, la tierra que el Señor le prometió, y llevó hasta el rey de Salem, ¿sí?, a Melquisedec, y le llevó el diezmo de todo. Le entregó el diezmo de todo, no solamente del botín de guerra, sino también de su parte le entregó todo. Y el Señor lo bendijo, le guardó. Ahora, eso es aprender a morir, eso es aprender a entregar, a estar dispuesto a quitarnos del puesto, del sitio, del título, a arriesgar mi vida, a arriesgar lo que tengo, lo que soy, a arriesgar absolutamente aún mi comodidad, para que el Señor mire mi accionar, y como mira mi accionar, entonces esté dispuesto a regalarme de su bendición, a regalarme de su bendición.
En el colorín colorado de este tiempo es muy claro y es muy preciso que nosotros entendamos que todo va, que caminar con Dios primero es Dios. Caminar con Dios es primero, todo es a Dios. El principio de Dios. Todo es a Dios, primero es Dios. Segundo, la prosperidad viene de arriba. La prosperidad viene de Dios. Como la prosperidad llega de Dios, entonces yo tengo que accionar un principio, saber qué peligro viene, la recompensa será dada, pero ese mismo temor me libra de los errores y entrega que mi vida sea aprobada para ser endosada la prosperidad para conmigo y los míos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos a orar, familia, que hoy también tenemos que poner en acción uno de los principios que implica la evangelización. Nos corresponde hoy a todo lo que es Bellavista, Portete y todos los demás, al sector de Urdenor. Estaremos allá llegando, ¿sí? Ya cada uno tiene en su WhatsApp la dirección y la ubicación, y si no, pues nos avisan y vemos qué hacemos. ¿Listo? Vamos a orar, familia. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Muchísimas gracias, Dios bueno y maravilloso, Dios especial, Dios de amor, Dios único, Dios hermoso, Señor de bondad. ¿Cómo no agradecerte, bendito Dios de los cielos? ¿Cómo no exaltarte, amado Señor? ¿Cómo no darte gracias, amado Señor de los cielos? Porque tu palabra es única y especial. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Gracias, mi Dios de los cielos. En este caminar con Dios entiendo que aunque el faraón quería exterminar con el pueblo hebreo y su plan maquiavélico, macabro, era terminar con toda la raza hebrea, y aún el enemigo lo tomó como instrumento y no pudieron, amado Señor de los cielos, porque las parteras tuvieron temor de Dios. Y por el simple hecho de escuchar, por el simple hecho de ver, de escuchar a las hebreas, las parteras egipcias tuvieron temor del Dios verdadero, del Dios único, del Dios grande y Dios fuerte y poderoso. Y es por eso que preservaron la vida de aquellos niños, Señor, porque tu palabra es clara, es precisa y es contundente, bendito Dios de los cielos. Solo tú tienes en tus manos el poder de la vida y de la muerte, y nadie puede arrebatarte ese privilegio y ese don que es tuyo, mi Dios de los cielos. Por eso, amado Señor, al activar el principio, al accionar el principio, hay un peligro, bendito Dios de los cielos. Peligro que, como expresa el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que vuestra mente sea renovado y sea renovado. ¿Para quién? Para con Dios. Para que podamos conocer la buena voluntad que es agradable y perfecta tuya, oh Dios de los cielos. Danos de tu unción, danos de tu gracia, trae tu bendición, trae el entendimiento para poder comprender, para poder percibir, recibir y hacer conforme tú mismo nos das, amado Señor de los cielos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, conforme nos dice 1 de Juan 2:17. Y así, amado Señor, las parteras tuvieron miedo, bendito Dios de bondad. Gracias, Señor, porque el temor que ellas tuvieron, amado Señor, viene una prosperidad que desciende desde lo alto del cielo, Señor. El texto lo dice muy claramente, tu palabra es específica cuando dice, y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. Gracias, Señor, porque el temor a ti nos libera de errores, amado Señor, de nuestra vida, tanto física, espiritual, emocional. Amado Dios, no permitas que nos volvamos hombres y mujeres emocionales, que vivamos simplemente de sensaciones o de placeres, sino que siempre estemos delante de tu presencia como hijo de casa, obligados en el amor especial, amado Señor, siempre a que el principio sea el primero. Gracias, mi Dios de los cielos, porque bendito Dios, más allá de ser una obligación, es un deleite, más allá de ser una obligación, es un gozo el poder disfrutar de tus principios, el poder satisfacer, amado Señor de los cielos, mi alma con tu voluntad, mi alma con tu gracia. Y eres tú mismo, quien como poderoso gigante acampa alrededor de los que le temen. Y eres tú quien defiende. Por favor, sé tú defendiendo la vida de cada uno de tus hijos. Y permítenos, amado Señor, que a través de ellos seas tú aprobando la prosperidad para con nuestras vidas, una vez que hayamos sido probados delante de ti. Para prosperar y para estar muy bien delante de tu presencia necesitamos
el ejemplo de esas conductas, de esas mujeres únicas y especiales que con su conducta dieron testimonio y fueron aprobadas por Dios, que su conducta y por consecuencia de ese temor reverente a los principios tuyos, bendito Dios de los cielos, hicieron que estuvieran dispuestas a obedecer al faraón, pero más allá arriesgaron sus vidas por hacer tu voluntad, y tú nunca te olvidaste de ellas, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros, al derramar nuestra vida ante tu presencia y al conocer cómo actuamos, amado Señor, te pedimos, bendito Dios de los cielos, entonces, que el camino de la prosperidad, según sea tu palabra, nos permitas seguir hacia adelante en el recorrido que nos regalas. Primero con un amor profundo, temor y respeto hacia las demandas tuyas, oh Dios de los cielos. Luego cada una de ellas ponerlas en prácticas, esas conductas que son correctas y fieles a ti, Señor, las que nos dan la convicción de que a ti te agradan, Señor. Y como resultado de esto, seas tú mismo prosperando nuestras vidas, que así también suceda con nosotros, mi Dios de bondad. Te ruego y te suplico, bendice la vida de cada uno de estos tus hijos y sé tú mismo trayendo de tu bendición. Permítenos, Señor, que tu gracia y tu misericordia nos acompañen. Permítenos, oh Dios, que seas tú, Señor, quien enciende nuestro corazón por medio, bendito Dios, del amarte, del honrarte, del bendecirte, del exaltarte, de estar siempre delante de tu presencia, de poder preservar la vida, y no solamente la vida de los niños, sino la vida de todos y cuantos nos regalaste como discípulos, Señor. Hoy bendecimos, Señor, este tiempo. Hoy te rogamos también y te pedimos que tú tomes a Guayaquil, la División Norte 2 y todos los sectores que vamos a estar siendo o que vamos a evangelizar, y que tú nos pongas las palabras, quites el temor, quites la duda y nos ayudes a disfrutar, bendito Dios, que podamos ser esos instrumentos de salvación. Gracias te damos, desde lo alto del cielo te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, amado Señor, y que seas tú mismo trayendo de tu bendición, de tu gracia y tu misericordia. Respalda la vida de nuestros líderes Milton y Judith, respalda la vida, Señor, de Jimmy y de Aurora como líderes divisionales de la División Norte 2 y de cada uno de sus distritos. Guárdanos, respáldanos, aleja el enemigo, Señor de los cielos. Pon el carbón encendido en nuestros labios y permite, Señor, que nuestras palabras lleguen al corazón de los hombres, Señor, y seas tú mismo conquistando el corazón de cada uno de ellos. Ahora, mi Dios de los cielos, desde lo alto tu bendición, que seas tú mismo en nuestras reuniones normales, amado Señor, que nos bendigas en nuestra reunión, Reyes, que tú multipliques, bendito Dios, la provisión, la bendición de cada uno de estos hijos. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, contigo nos quedamos, papá. Amén. Muy buenos días. Entonces, todos tenemos en cuenta que hoy estamos en un tiempo de evangelización en el distrito Ordanor, que nos corresponde a nosotros, Bellavista, Portete y quién más. Déjenme, yo miro de una vez. Vamos a ver a quién más nos corresponde. En esta mañana creo que no tengo yo aquí la publicidad. Sin embargo, yo creo que ya tienen cada uno de ustedes su lugar en donde nos corresponde, ¿cierto? En donde vamos a estar. Pero, por ejemplo, en Urdenor va a estar Alborada, Bellavista, Ceibos, ¿cierto? En Alborada Norte va a estar Ferroviaria, Portete y Pascuales. Entonces por ahí va a estar Terrazas también, dice. Bueno, Portete va para Alborada Norte, Bellavista y Ceibos vamos para Urdenor, ¿cierto? Entonces ahí está. Familia, que Dios les bendiga de una manera rica y abundante y podamos estar nosotros entonces allí en los lugares. Un gusto. En nuestra reunión en mamá la esperamos. Saludos de parte de mi esposa y de mis hijos. Dios les bendiga. Buen día.